Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy estoy feliz de tener como invitada a Lorena Ortiz de Ceballos, CEO de Tecton Labs, importante consultora y desarrolladora de tecnología con más de 15 años de experiencia en el mercado peruano. Lorena inició su carrera en selección en Ferreiros, luego pasó por el grupo Grani Montero para luego fundar una startup tecnológica. Estuvo también en los portales en el área de recursos humanos, lideró el área de marketing y luego se incorporó a Tecton Labs. Fue miembro del capítulo peruano de Lean-In, es líder del grupo de empleo Es Hoy y mentora de Laboratoria. Es administradora de la UPC, de donde también tiene una maestría en recursos humanos, y es MBA del Adolfo Ibáñez y ESADE. Feliz de tenerte hoy, Lorena, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz. Cuéntame, Lorena, tú vienes del mundo corporativo tradicional, o sea, te formaste en Ferreiros, en Grani Montero, los portales, pero luego decides fundar tu startup tecnológica y después de eso pasas a Tecton Labs. ¿Qué te atrajo a ti de Tecton Labs y qué crees que les atrajo a ellos de tu perfil? Bueno, es una historia bastante entretenida. De hecho, yo creo mucho en que hay que atreverse y que a veces se te presentan oportunidades que uno dice, uy, ¿la tomo o no la tomo? Y este es uno de estos casos. Yo estudié en MBA, como comentaste, en Adolfo Ibáñez y ESADE, y en uno de los módulos decido, con uno de mis amigos de la maestría, hacer una startup, Simply, que era relacionada a inteligencia artificial y a reclutamiento. Nos inspiramos en una startup que vimos en China, en uno de los módulos, y buscando un mentor acá en Perú, porque yo venía del mundo corporativo tradicional, como comentaste, es que me encuentro a Kenneth. Kenneth es el fundador de Tecton y él mentorea startups relacionadas a tecnología. Entonces lo conozco a través de una persona que era amiga mía de la infancia y empezamos a tener algunas sesiones de mentoring. Y en una de ellas me dice, Lore, quiero un CEO para Tecton, quiero dedicarme a crear empresa, yo puedo ser tu CEO, ¿no? Entonces fue muy natural, muy orgánico, y creo que lo que le gustó a Kenneth de mi perfil, lo que le atrajo a mi perfil, es que venía de tener una estructura, la que te da el mundo corporativo, ¿no? Él y su socio, Jeff, estaban ya muchos años trabajando, como 10 años en conjunto, pero ambos se habían formado dentro de Tecton. Entonces, yo complementaba esto con mi experiencia en distintas empresas, en distintos rubros, y entender cómo piensa el potencial cliente de Tecton, ¿no? Porque nosotros somos una empresa que damos servicios a empresas corporativas, a empresas mid-size y también scale-ups, pero entender cómo piensa el usuario final ayudaba mucho. Y lo otro es que hubo una buena química entre nosotros. Conocí a Jeffrey, conocí a otras partes, a otros miembros del equipo de Tecton, y fue bastante interesante cómo nos llevamos tan bien, tan rápidamente. Y ya voy 5 años, porque a mí me traen a Tecton como CEO, pero también como socia, ¿no? Me hace un vesting, me da acciones en base a ciertos objetivos. Y fue una decisión que al final decidí tomarla, una oportunidad que decidí tomarla y no me arrepiento ni un minuto. Y bueno, creo que hoy en día el crecimiento ha ido bastante interesante de la empresa y nos hemos complementado perfectamente. ¿Y qué fue de tu startup? Bueno, Simply tenía mi socio que es Diego. Él vivía en Europa y yo estoy acá en Lima. Y finalmente decidimos cada uno seguir por su camino porque acá cometimos un error que es muy común cuando decides emprender, que es tratar de hacer una nueva iniciativa, crear un proyecto, un producto digital, uno estando en horarios diferentes, no vivíamos en la misma ciudad ni en el mismo time zone,
Y Ujú, también tuvimos un desalineamiento entre en qué mercado queríamos desarrollar este producto. Yo que ujú, estaba basada en Perú quería hacerlo acá, él quería hacerlo en Europa, entonces decidimos cada uno seguir sus caminos y desarmamos Simple. Pero sí ujú. llegamos a montar un MVP, ¿Ya? contratamos perfiles técnicos allá, yo me reuní con múltiples empresas en Lima, hicimos algunos tests muy interesantes. De hecho, es un software que usa algoritmos, inteligencia artificial, para interpretar el lenguaje de high potentials Ujú, versus candidatos. De hecho, ujú. hoy existen ya varias empresas de esto, pero sí, en ese momento, eso te hablo del 2018, era algo bastante novedoso y creo que tiene mucho potencial aún, ¿no? Pero sí, Claro. ya no estamos. Sí. Y eso ayudó a que entre al mundo de tecnología de cierta manera también, ¿no? Fue muy Claro. interesante aprender. Sí, tu comentario me hace pensar en dos cosas, que uno de los motivos no quiero decir fracaso, pero de las razones por las cuales se separan eventualmente los socios es porque no están pues alineados en cuanto los objetivos de la empresa y me hace pensar también sobre lo que dijo el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, que en Latinoamérica, Latinoamérica en sí es un mercado muy atractivo de reclutamiento tecnológico por los horarios, como dices tú, como que tiene que haber tiene que ser manejable, ¿no? Y a veces cuando tiene gente viviendo en horarios donde están 12 horas atrasados o adelantados, puede ser bien complicado para que se lleve a cabo pues esta relación tan necesaria que genera vínculos entre las zonas geográficas, ¿no? Y que Latinoamérica, por lo menos para Estados Unidos, es una fuente súper atractiva, no solo por los horarios, sino también por el inglés y porque considera que hay buen talento en la región. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y también pensando en que ustedes son remotos, ¿contratan también personal de afuera y en qué porcentaje? Bueno, definitivamente Latinoamérica se ha vuelto un hub de talento muy interesante para el mercado norteamericano. Es Ujú. más, antes de los layoffs, yo tenía a muchas empresas captando talento a mis tectonians, como les decimos, Ajá. directamente, ¿no? Les ofrecían unos sueldos bastante altos, stock options, entre otros. Eso ya Ajá. se ha regularizado un poco el año pasado. Pero sí están mirando mucho a Latinoamérica como una fuente de talento y ya no tanto, bueno, igual India, Europa del Este es muy interesante, pero tengo muchos clientes que vienen a Tecton porque encuentran mayor fit cultural y el time zone. El modelo se llama Nearshore, justamente es estar en una zona horaria similar con Estados Unidos o Canadá. Además, Ya. en Latinoamérica se ve mucho que el talento digital, tecnológico, se esfuerza por aprender inglés y tener un inglés Ujú. muy fluido, ¿no? Sí. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Ahora, Ujú. un comentario que siempre hago, tenemos Colombia, Argentina como ejemplos en el que el gobierno incentiva mucho el desarrollo o el estudio de carreras en tecnología. Perú está todavía bastante lejos en cuanto a cantidad de egresados que salen de universidades e institutos, ¿no? Entonces, eso es algo que desde Es Hoy, la organización a la que pertenezco, estamos trabajando fuertemente. Ujú. De hecho, hay un programa que se llama Talento Digital, que hay muchísimas personas que han estudiado carreras que hoy en día no tienen empleo, están subempleadas. ¿No? Ujú. Entonces, ¿cómo repotenciar sus skills? Yo siempre digo, un contador que estudie temas de data, ¿no? Data análisis, puede fluir mucho porque ya trabaja con números y hacer Ujú. reboost de su carrera y Ujú. poder entrar al mundo de tecnología, ¿no? Entonces, hay Ujú. mucho por hacer. Mujeres, que te Ujú. da tanta flexibilidad trabajar en tecnología, realmente es muy, muy interesante. Entonces, totalmente de acuerdo que Latinoamérica está
en el ojo de Norteamérica, pero Perú tiene mucho por hacer todavía y mucho talento por desarrollar. ¿Y estás viendo más mujeres como tú en tecnología? Mire, en realidad nosotros tenemos 30% de mujeres, 70% hombres. Es difícil de encontrar, sobre todo en software engineering per se, ¿no? Estoy viendo un movimiento más fuerte, bueno, ahí tenemos a Laboratoria que está haciendo un esfuerzo inmenso. Sin embargo, aún en perfiles senior es difícil encontrar mujeres. A nivel de QA, que es Quality Assurance, o UX UI, ahí sí, hay bastante talento femenino, pero a nivel de egresados en ingeniería, poca. Lore, para nuestra audiencia, que no necesariamente todos dominan estos términos o acrónimos, vamos a hacer un pequeño, una pequeña traducción. Cuando hablas de MVP, estás hablando de Minimum Viable, o sea, de Minimum Viable Product, que en castellano es producto mínimo viable. ¿Cómo traducirías nearshore cuando hablas de estas zonas horarias que son compatibles, ¿no?, entre geografías? Bueno, creo que ya lo traduje, ya lo expliqué, pero y también UX y UI, UX, User Experience. User Experience, UI es todo lo relacionado a interfaces, a la parte visual, a lo que puede ver el usuario. Me ayudas un montón si dices el término y luego lo traduces para quienes no necesariamente dominan estos términos más bien tecnológicos. Ahora, revisando a la primera pregunta y esta dualidad que tenías tú de venir del mundo corporativo y el mundo también tecnológico con tus pininos en la startup tecnológica, ¿qué dirías tú que pueden aprender las empresas corporativas de las startups y viceversa? Bueno, de hecho, una de las cosas que más me gusta resaltar es la agilidad para cambiar, ¿no? Para adaptarse a nuevos entornos. La tecnología está cambiando todo y muchas veces nos quedamos en formas que no son las más vigentes, por así decirlo, y que requieren mayor esfuerzo para que una empresa corporativa y grande pueda virar de rumbo, ¿no? Entonces, hay muchos corporativos que hoy en día están adquiriendo o invirtiendo en startups justamente para inyectar este ADN dentro de su cultura organizativa. Es muy interesante lo que están haciendo estas empresas, ¿no? Sí. Y lo otro es entender un poco más acerca de ciertas terminologías o conceptos tecnológicos o de gestión de proyectos y todo lo que es relacionado a data analysis. ¿Qué dirías tú que pueden aprender las startups de las empresas corporativas? Ya, perfecto. Bueno, en mi experiencia yo pasé del mundo corporativo ya el Tecton tenía 10 años, pero igual el ADN era de startup, ¿no? Entonces, hay ciertos procesos que se tienen que establecer en las empresas o en las startups que conforme vayan creciendo, ¿no? Uno cuando está en el mundo corporativo dice, ¿por qué la burocracia? ¿Por qué tantos procesos de aprobaciones? Y en realidad se necesita tener procesos ágiles, simples y directos para poder mantener la información, la confidencialidad de la información, para poder gestionar temas relacionados a los colaboradores y que sean homogéneos para todos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, sí hay un tema de estructura, procesos y sobre todo de visión a un mediano o largo plazo que te pueda ayudar a pensar más allá del hoy, porque las startups están en el día a día, eso es muy rico, pero sí necesitan poder tener esta visión de llegar sobre todo a un punto de equilibrio, ¿no? De pensar en cómo subsistir solas, sin tener que depender de un venture capital, ¿no? O de un fondo de inversiones extranjero local para poder subsistir. Entonces, creo que por ahí va. Y toda la parte también de algo que incorporé en Tecton, que ha ayudado mucho, es tener ciertos objetivos, ciertos KPIs, ¿no? Que nos ayudan a tener un norte
pero siempre con la flexibilidad de que pueda cambiar, ¿no? Y en la industria de tecnología, en realidad, cada 3 meses hacemos un mini planning que nos ayuda mucho a poder ver si estamos yendo en el curso correcto, pero si tenemos un norte en el año, ¿no? Un planning anual, ¿no? Que vamos iterando conforme pasa los meses. Lore, ¿y nos puedes contar cómo es un proceso de selección en tu empresa? Me imagino que es mucho más automatizado y súper techy. ¿Cómo es tu proceso de selección? Depende del perfil, pero si vamos al perfil core, en este caso un ingeniero de software o un perfil de user experience, lo que tenemos son 4 contactos aproximadamente. El primero es el área le llamamos capacity planning, que es reclutamiento y alocación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la industria hay muchas veces que nuestro equipo trabaja con clientes, no muchas veces, siempre en realidad trabaja con clientes, a veces directamente y a veces nosotros hacemos el proyecto llave en mano, ¿no? Entonces, el área de reclutamiento y alocación es clave para identificar qué persona se adapta mejor al proyecto al que va a entrar o al cliente con el que va a trabajar, ¿no? Entonces va muy de la mano. Hay una primera entrevista que dura unos 15 a 20 minutos como para hacer unas cuantas preguntas en base a la evaluación del CV, validar ciertos ítems y también ir viendo si la persona se fit con la cultura. Para nosotros eso es muy, muy clave, el fit cultural. Luego hay un challenge técnico, ¿no? Un desafío técnico. En el caso de ingenieros de software, depende de la tecnología a la que vayan a postular, al lenguaje de programación, ¿no? Esto se hace online y le damos 7 días para desarrollar. Una vez que hace su entregable, hay una entrevista técnica con un arquitecto de soluciones. Es un software engineer senior que conoce de muchas aristas dentro de tecnología y etcétera. Y hay una entrevista para validar justamente la forma en la que respondió y que él mismo lo haya hecho, ¿no? Incluso hay muchas personas que te pueden decir y saber mucho voy a usar una palabra coloquial, pero de floro, y al final en la práctica no es así. Entonces, eso es importantísimo, esa entrevista técnica. Luego en la entrevista técnica hay dependiendo del seniority, pasa con el director de tecnología. Si es que es un perfil senior, va directamente al director de tecnología o a una persona de igual nivel, con una segunda entrevista, pero ya evaluamos temas también de comunicación, de skills, porque conforme más senior seas en el growth path o en la línea de carrera que tengas en tecnología, el tema de comunicación se hace cada vez más importante. Y finalmente hacemos una entrevista de fit cultural con el área de recursos humanos, nosotros le llamamos people, y con ellos validamos que se alineen a los valores de Tecton y también a los valores del cliente final. Y ese es un poco el resumen del proceso. Ya, en cuanto al primer paso donde están en la parte de reclutamiento, o sea, postean ustedes avisos en LinkedIn, me imagino, y ahí la gente postula y ustedes revisan los currículos o un sistema automatizado los revisa y de ahí es donde ustedes ya filtran a los candidatos. Usamos LinkedIn, de todas maneras es una de nuestras principales fuentes. También usamos una herramienta de reclutamiento que se llama Breezy, que es como un administrador de procesos de reclutamiento, ¿no? Entonces ahí se colocan todos los comentarios de la entrevista, dependiendo del reclutador, etcétera, y se almacena la base de datos de los candidatos, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Lo tenemos conectado a Jira. No, hemos hecho toda una integración entre sistemas para que sea lo más automatizado posible, ¿no? Jira es una herramienta de gestión en la que está el equipo comercial y el área de reclutamiento para poder ver cómo va la fase, en qué etapa está cada proceso de reclutamiento. Y sobre eso, por ejemplo, si llega un nuevo proyecto, el equipo comercial sube el requerimiento a Jira, luego se asigna un reclutador, lo tenemos por país, tenemos reclutadores en Colombia, en Argentina, en México, en Perú, y también por cuenta de cliente.
por lo que te Ujú. decía hace un ratito que es importantísimo que conozcan al cliente para ver si hace fit o no con la cultura del cliente y con el Tecton, o sea que ahí hay doble reto. Y sobre eso se lanza la convocatoria. Y bueno, LinkedIn sí Ya. es, hacemos hunting, pero también hacemos Ujú. job postings, ¿no? Y Lore, solo para aclarar, tú eres CEO de Tecton Labs Perú. No, yo soy CEO de Tecton Perú. Labs Corporativo. Ah, corporativo, perfecto. O sea, tú ves todos los países. Lorena, ¿podrías para las personas que nos están escuchando explicar un poquito cómo son diferentes a veces los beneficios que puede ofrecerte una startup de una empresa tradicional? Sé pues que a más senior que eres te pueden ofrecer opciones, acciones. ¿Qué podrías iluminar un poco a nuestra audiencia en cuanto a cómo funciona eso en las tecnológicas, en las empresas tecnológicas, sobre todo las startups? A ver, una de las cosas que te puede dar una startup, no necesariamente en tecnología, es el acceso a tener stock options. Ahora, esto también lo hacen empresas corporativas grandes, ¿no? Eso es sobre todo en Estados Unidos. Pero Ujú. aquí en Latinoamérica, para retener a tu talento core o a aquellos perfiles en un largo plazo y que van a hacer crecer la empresa a lo largo del tiempo, darle stock options es una super opción, ¿no? Ujú. Em, Creo que también hay cierta flexibilidad y más opción a trabajar de manera remota o híbrida, ¿no? Ujú. La flexibilidad viene acompañada de responsabilidad, eso es algo que siempre me gusta decir. Nosotros en Tecton somos 100% remotos. Ujú. En una empresa de tecnología quizás es un poco más fácil que en una empresa que tiene atención al cliente y que hay áreas que no pueden dejar la presencialidad. Sin embargo, sí es viable tener una parte de la organización en remoto y otra en presencial. En una empresa de tecnología como nosotros, remoto es totalmente viable y tenemos muchas estrategias que hemos implementado para tener una cultura bastante interesante. Ujú. También hay un tema de horizontalidad, ¿no? Que puede ayudar a, como quizás una startup está con un headcount un poco más chico, hay mayor cohesión, se conocen más y hay un flujo de comunicación más horizontal para que las ideas vayan quizás directamente al CEO, que Ujú. actúa como facilitador y sobre eso sacar adelante iniciativas, ¿no? Que quizás en una estructura un poco más pesada se vuelve más complejo. Y Lorena, o sea, regresando al tema de cultura que es tan importante, ustedes lo evalúan en varias partes del proceso, ese fit cultural, ese encaje cultural entre el potencial candidato y la organización. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran tener esta cultura que aparentemente es un poquito desenfadada, ágil? Veo por la página web un poco hasta divertida, muy auténtica. ¿Cómo logran eso si son 100% remotos? Porque ese es el gran temor de muchas organizaciones hoy en día que están luchando con regresar, aunque la gente regrese a la oficina o ser híbridas. ¿Cómo aseguran cómo hacen ustedes para lograr interiorizar esa cultura? Este es un tema que me encanta debatir o conversar. Incluso muchos de mis posts en LinkedIn son relacionados a ello. He leído Ujú. varios libros al respecto y he comprobado personalmente que el remoto funciona siempre y cuando se implemente correctamente, ¿no? Ujú. Hay un tema de mindset muy importante relacionado a la confianza. Ujú. La confianza que puedas tener en tu equipo y la confianza que se puede establecer entre los miembros del equipo. Ujú. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar y ayudarnos mutuamente. De hecho, una de las personas que trabaja conmigo me decía, yo siento que en Tecton siempre va a haber alguien que me apoye, tú, Lorena, o quien fuera, para sacar adelante algo y no es una casa, no buscamos al culpable, sino realmente es ayudarnos a salir adelante de los problemas, ¿no? Entonces, o de los retos que se presentan. Entonces, Ujú. escucharnos, ayudarnos mutuamente y buscamos que las personas se conozcan a nivel personal. Ujú. Acá fomentamos mucho eventos informales y invertimos en traer a la gente o visitarlos también, que no están Ujú. ubicados en Lima. De hecho, Ujú. el 50% del equipo de Tecton está en Lima, un 10% está en provincia y el resto del 40% está entre Colombia, México, Bolivia, Chile, Ujú. Argentina, ¿no? Ujú. Incluso estamos ya formando equipo en Estados Unidos directamente. Entonces,
este conocerse personalmente, no te imaginas lo rico que es y desarrollar cierta amistad. Ujú. También hay muchas cosas que se dicen amigos en el trabajo, no son tus amigos. Nosotros, sí, familia, no somos una familia porque el concepto de familia va un poco más allá, pero sí todos los días vas a trabajar. Entonces, pasarla bien y poder ser auténticos. Tú lo dijiste, nuestra web refleja eso. Ujú. Nos divertimos y somos auténticos Ujú. en toda fase de nuestro proceso. Qué Y lo bueno. otro es que Ujú. también hemos desarrollado ciertas reglas de juego muy, muy puntuales que tienen que ver con el respeto al otro, ¿no? Si vas a entrar a un call, conéctate 2 minutos antes, prende la cámara, usar canales de comunicación para cada tema. WhatsApp es personal. Usamos Slack para coordinaciones con clientes, usamos Jira para gestión de proyectos y ciertas herramientas que nos ayudan también a llevar a cabo el trabajo remoto, ¿no? Ujú. Entonces, y como siempre digo, la flexibilidad y responsabilidad van de la mano, siempre y Sí. cuando no se confunda con libertinaje, claramente, ¿no? Entonces, Claro, eso creo que claro. nos ha funcionado muy bien. Qué bueno que lo están logrando y puede convertirse en un ejemplo para otros. Y ya para cerrar, Lore, porque se nos acaba el tiempo, la vez pasada escuché al CEO de Siemens comentar sobre las 2 habilidades más buscadas según los académicos y mencionó la curiosidad y la iniciativa. Y explicaba, ¿no? Que hoy en día la tecnología cambia tan rápido que solo realmente necesitas ser curioso para saber lo que tienes que aprender y tener la iniciativa para aprenderlo. Em, ¿Qué opinión te merece eso? Y además quisiera saber qué cosa es lo que buscas tú, qué es lo que más valoras tú en los candidatos que entrevistas. Me encanta estas dos habilidades que menciona el CEO de Ujú. Siemens. Ujú. De hecho, curiosidad es uno de nuestros valores core. Así Ya. que coincido totalmente. Nosotros ligamos la curiosidad al aprendizaje. Es más, la interpretamos como hambre de conocimiento y traducirlo en soluciones creativas, ¿no? Ya. Entonces, apuntamos a perfiles que puedan investigar, aprender por sí solos, ser autodidactas y se Ujú. mantengan vigentes en el mundo tecnológico porque realmente cambia cada rato. Y lo Ujú. otro que busco es que sean versátiles, Ya. no solamente en perfiles técnicos, sino también en back office. Ujú. Es muy importante que cuenten con capacidad de responder ante diferentes desafíos, de adaptarse a todo tipo de contextos. A veces hemos tenido perfiles de project management que ahora están en áreas comerciales o áreas de marketing que luego han pasado a project management, ¿no? Ujú. Entonces, sí, nosotros contratamos actitud, por Ya. actitud, por autenticidad, por what you see is what you get. Eso cuando me toca a mí entrevistar es algo que veo mucho y, si- Ujú. y, si, y si lo veo en la persona que estoy entrevistando, definitivamente es alguien que queremos tener dentro de la organización. Solo unita más, que es, ¿qué dirías tú? ¿Cuál crees tú que es el desafío más grande, si lo puedes decir solo en una oración, el desafío más grande que enfrenta el sector tecnológico eh, después del 2024 en adelante, en los próximos 5 años? Bueno, yo creo que es ciberseguridad. Debería ser la principal preocupación de los ejecutivos porque Ujú. tenemos cada vez más dependencia de tecnología y dispositivos interconectados. Entonces, Ujú. estamos más expuestos a ciberataques. Y si no, las empresas no se preocupan por tomar medidas preventivas, pueden haber daños a clientes, daños financieros y reputacionales muy grandes. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener muy, muy presente. Ya, entonces, y tener el talento que se está especializando en estos temas, ¿no? Exactamente, hay escasez de talento y también hay temas de seguridad de la información, temas regulatorios. Uf, hay muchos desafíos, pero este Ujú. creo que es uno para destacar, ¿no? Y tener a las personas correctas para trabajar. Lorena, qué lindo conversar contigo, siempre es un gusto hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Pati. El gusto ha sido mío. Yo encantada. Puedes conocer más sobre Lorena en tectonlabs.com o en LinkedIn. Con esto me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía
y que este sea un gran año para cada uno de ustedes. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Muchas gracias.